Hola, bienvenidos a Historia de México Contemporáneo del CICI-19, Leona Vicario. En esta ocasión explicaremos la crisis del Estado benefactor y sus consecuencias. Durante la siguiente presentación analizaremos el desarrollo del Estado benefactor en el contexto internacional y su crisis a través del impacto social y describiremos el papel de las organizaciones políticas y sociales ante las decisiones del Estado, resaltando su permanencia en el contexto social. Los temas que tocaremos serán: ¿qué diferencia hay entre el sindicato, partido político y organización social? Crisis del Estado benefactor, la intervención del Estado en este y su solución. Un sindicato es una asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados. Los partidos políticos son asociaciones de intereses público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con el objetivo de canalizar los intereses de la población para que sean considerados en la toma de decisión gubernamental y para posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político. La organización social es la unión de un conjunto de individuos que establecen una asociación forjando vínculos entre sí, esto con determinados objetivos, ya sea con o sin ánimo de lucro. Las organizaciones sociales se caracterizan porque las personas que los comparten valores, una manera de ver el mundo e ideas políticas en común. La crisis del Estado benefactor se provocó gracias a la elevación de impuestos, a la implicación del IVA, a la escasez de empleo y a una constante evaluación de la moneda mexicana, casi del 200%. A partir del gobierno de Alemán, el Estado no hizo más que caer en una continua crisis. El sexenio que siguió a Miguel Alemán fue el de Ruiz Cortines en los 40. Este se caracterizó por hacerle frente al movimiento de mineros y sacar el progreso económico y la economía del país cae, pues el gobierno había heredado la crisis. Durante los años 60, López Mateos trata de hacer buenas relaciones con Estados Unidos, pues le conviene gracias a la crisis que está viviendo. A través de movimientos sociales trata de estabilizar las relaciones entre el sindicato y el gobierno. Se crean las finanzas públicas, la moneda mexicana no sube ni baja, solo se estabiliza. Esto no es más que el reflejo del Estado benefactor al querer satisfacer las necesidades del pueblo, una serie de infraestructura para que la población no se sienta mal. En la época de los 70, Luis Echeverría se hace notar como un gobierno populista. Trata de cambiar la imagen que dejó el régimen revolucionario. Y bueno, podemos ver que regresa el Estado benefactor y crean Infonavit y Fonacot. Pero no se salva de ser atacado por robo. Y en cierta parte, al querer ser un ídolo a nivel político, lo convierte en un plenipotenciario. En el siguiente video se explica de forma resumida esta crisis. Estado benefactor o estado de bienestar. El estado benefactor es un tipo de pacto social en donde se da un reparto más equitativo de los beneficios y riquezas entre toda la población. Estado benefactor en México. Se asocia en el estado surgido de la revolución a partir de Lázaro Cárdenas y hasta José López Portillo, pero es con Cárdenas que el estado alcanzó su nivel de coincidencia, es decir, el estado apoyó al pueblo y es intervento económico y social. Cardenismo, 1934 a 1940. Aspectos económicos. Reforma agraria. La unidad básica del modelo de reforma era la conformación de ejidos. Se trata de una repartición de tierras que eran entregadas a una población para que la aprovecharan de manera que consideraran conveniente. Cada ejido estaba regulado por un órgano interno llamado comisaría ejidal, integrada por los titulares de la dotación.
que elegían a un presidente y una mesa directiva. La comisaría ejidal tenía la facultad de representar a los ejidatarios en los trámites gubernamentales. Además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario, la reforma agraria del cardenismo incluía el establecimiento de un sistema educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos que ayudaran al desarrollo de los ejidos. La nacionalización de la industria eléctrica, CFE 1937, fue otro hecho de gran significación dentro del proceso de creciente intervención del Estado de la economía, que tiende a lograr su plena autonomía política y asegurar, por tanto, su viabilidad como nacimiento independiente y soberana, además de sentar las bases para el desarrollo de su economía. Tras la enorme destrucción que sufrió la red ferroviaria durante la Revolución Mexicana, en 1908, con el fin de agrupar y consolidar varias líneas de ferrocarriles y así fomentar la inversión en ese sector, se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México S.A., empresa que funcionó a diferentes capitales, en su mayoría extranjeros: Ferrocarril Internacional, Interoceánico, Panamericano y el de Veracruz, un poco más del 50% de capital en poder del gobierno federal. Así, el 23 de junio de 1937, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, en el Palco Nacional, como fundamento de la Ley Expropiación de 1936, decretó la nacionalización de los ferrocarriles nacionales de México. La nacionalización de la industria petrolera Pemex 1938 fue uno de los grandes hechos en el camino de la intervención directa del Estado mexicano en la economía y se considera a sí mismo como un acto emblemático del gobierno de Cárdenas. También durante el gobierno de Cárdenas se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, fundado y destinado a proporcionar a los ejidatarios maquinaria, implementos agrícolas, semillas y todo lo necesario. En 1930, la estructura, el pago de tierra en México seguía mostrándose en una alta concentración, por las propiedades de más de 1,000 hectáreas abarcaban 83.5% de la superficie de fincas rústicas y los prediales de más de 10,000. Unas 1,800 haciendas que representaban el 0.3% de todas las propiedades controlaban 55% de la tierra cultivable. Aspectos sociales. Educación socialista. Se buscaba desarrollar una responsabilidad moral en el maestro rural, permitiéndole fomentar la educación y la integración del país en los niños campesinos, mostrando que los campesinos merecían mejores condiciones. Por lo tanto, se capacitaron maestros para impartir clases en las zonas rurales y se creó el Instituto Politécnico Nacional en 1936. La Confederación de Trabajadores de México, o CTM, en sus primeros 5 años de vida, fue una organización sindical combativa y solidaria. No solamente apoya y orienta a los trabajadores, ferrocarrileros, electricistas, petroleros. Bajo las contribuciones del presidente Lázaro Cárdenas, en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, es creada la Confederación Nacional Campesina en 1938. Aspectos políticos. Cárdenas cambia la residencia del castillo de Chapultepec a Los Pinos. En 1938 el Partido Nacional Revolucionario se transforma al PRM, Partido de la Revolución Mexicana. En 1939 Manuel Gómez Morín funda el PAN. 1936. Cárdenas se pronuncia a favor de la República Española y México abre sus puertas a la élite intelectual y científica de España. Con ello se crea la Casa de España, hoy conocido como Colegio de México. Los factores que contribuyeron fueron el reformismo socialdemócrata, socialismo cristiano, élites políticas y económicas. El Estado benefactor se dio mediante la intervención del Estado en el sistema económico. Se ha dado desde la aparición social de este Estado en el sistema económico, la incapacidad del sistema capitalista para resolver la pobreza y la inequidad. En México, en los años 50 y 60, experimentó un importante cambio que al mismo tiempo que lograba sus objetivos económicos, satisfacía demandas sociales. La reforma agraria, la expropiación petrolera, la organización de los trabajadores en sindicatos favoreció la acumulación de capital.
El Estado, como un promotor de una política social, distribuyó beneficios mínimos entre obreros, campesinos, clase media y militares. Los empresarios de los diversos factores económicos de nivel pequeño, mediano y alto, así como las transnaciones, obtuvieron sus respectivos y diferentes beneficios. Al final, la solución a esto fue el modelo neoliberal. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos.